FM 89.1, Radio Universidad. ¿Ese? Me encanta la provincia de Entre Ríos. Es muy linda la provincia de Entre Ríos, Lástima pero los yo la verdad Echeverri. que desconocía que estaba el Museo del OVNI. Yo les conté. Usted me va a asustar. Yo no te voy a asustar porque no es para asustarse. ¿Cómo no? A mí me da Yo vi miedo. ET teléfono a casa. Era bueno ET. ¿Mm? Bueno, y se viene, como decíamos en el comienzo del programa, el segundo Festival Internacional de Ufología y Fenómenos Paranormales, que obviamente se realiza allí en Victoria, en Entre Ríos. Y estamos ya en contacto con Andrea Pérez Simondini, que es una de las organizadoras, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que un placer enorme compartir con ustedes. La verdad que yo desconocía que iba a pasar esto el 9, 10 y 11 de diciembre en Entre Ríos y que hay un museo del OVNI. Sí, bueno, el museo y un poco el eje de investigación acá en la localidad lo inicia mi madre ya hace más de 30 años. Ella se dedica a investigar el fenómeno OVNI por una experiencia que tuvo en el año 68 en la Patagonia, en Caleta, Olivia, y en el año 91 acá en Victoria, Entre Ríos, se dio una cantidad de avistamientos masivos que tuvieron repercusión pública, y bueno, mi madre no solo vino atraída por esa noticia, sino que luego se radicó aquí en Victoria para seguir de lleno con las investigaciones, y eso dio origen con el tiempo también al museo. Claro, y Andrea, bueno, ahora nos vas a contar un poco qué es lo que tiene este museo, porque yo siempre que, o nosotros me parece, ¿no? Los que no estamos en el tema, si escuchábamos hablar de estos fenómenos, ¿qué te viene a la cabeza? El Uritorco. El Uritorco. No, pero no Sí, sabíamos correcto. que había otros lugares también, como estos que estás mencionando. Y contame, ¿qué se puede ver en este museo? Bueno, en el museo se ven básicamente las investigaciones que hacemos. Nosotros tenemos un equipo que se llama Visión OVNI, que hoy ya tiene investigadores en todo el país, hace ya más de 25 años, y nos dedicamos al peritaje de campo, y además tenemos un proyecto que se llama CEFORA, que es el proyecto oficial de la desclasificación de expedientes vinculados a investigaciones oficiales en Argentina, que dicho sea de paso, gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, ya hemos logrado que el Ministerio de Defensa, de Seguridad, de Transporte, muchos organismos desclasifiquen investigaciones oficiales, y la gente que nos visita va a tener la posibilidad de incursionar profundamente sobre los aspectos de estudio del fenómeno, ya no solo desde un simple relato o una fotografía, Sí. sino desde la investigación en laboratorio. Nosotros trabajamos mucho con universidades, organismos científicos, que es parte de lo que hoy además se está conociendo a nivel oficial en distintos gobiernos del mundo, que incluyen también Argentina, ¿no? Impresionante esto que estás diciendo. Yo la verdad que no tenía idea, ¿no? Que hay informes oficiales o que hay información clasificada, porque esto, viste, uno lo tiene también con mucha película también, ¿no? Norteamericana. Y a ver, de lo que vos sabés o de lo que se ha investigado, ¿qué información tenemos de por qué aparecen, por qué hay a veces estos avistajes masivos? ¿Están entre nosotros como en las películas? Bueno, hoy se ha avanzado muchísimo porque incluso se ha elevado el rango cuando uno sale a investigar de a qué denominamos extraordinario en vuelo. Sí. Hay una categoría de evaluación que se llaman observables y hablan de eventos que desarrollan velocidades hipersónicas por arriba de las que aún conocemos en experimentación. Por eso hoy también hay mucho desarrollo tecnológico vinculado a drones hipersónicos, y estos eventos, para que tengan una idea, un dron hipersónico todavía no supera los 10.000 o 12.000 kilómetros por hora, y estamos hablando de eventos registrados con sensores de alta tecnología que superan los 20.000, 30.000 kilómetros por hora. El vuelo antigravedad, que es venir a esas velocidades, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección, esto ni siquiera la física lo explica. Y hay un observable que es el que cambió la agenda definitivamente y que hace que estén leyendo y escuchando mucho sobre estos fenómenos, que es el vuelo transmedio, que es la capacidad que tiene el fenómeno OVNI de volar en nuestra atmósfera, salirse de ella y reingresar por lugares no vectorizados y meterse debajo del agua. Y ahí es donde asoma con mucha fuerza los casos como Victoria, porque acá muchos de los eventos son transmedios. Aquí hay una laguna que es la Laguna del Pescado, que es muy referencial, donde desde principios del siglo pasado se documentan eventos que entran y salen de las lagunas, eventos lumínicos,
y que además cuando dejan y se vienen al territorio dejan marcas a modo de círculo. De hecho, mañana estamos yendo a un campo porque ha aparecido un tanque australiano totalmente vaciado de agua, que es algo muy asociado a estos fenómenos. Aparecieron varios círculos alrededor del tanque y un árbol totalmente deshidratado, y vamos a ir a tomar muestras. Cuando ingresamos esas muestras al laboratorio, comúnmente arrojan que hay modificaciones en el pH del suelo, cambios en los componentes químicos, y asoma una variable, y esto es lo que trasciende internacionalmente, que es la acción de microondas, que es algo que aparece en todos los documentos hoy desclasificados oficialmente. ¿Y qué vienen a buscar? Bueno, es una pregunta que hoy ni yo ni nadie creo que pueda responder, pero básicamente, en principio, uno lo que observa por una cuestión lógica de tantos antecedentes, porque los documentos que se van desclasificando a nivel internacional ya se retrotraen a décadas como la del 40, 50, 60, 70. Nosotros hemos desclasificado acá en Argentina un caso de San Luis de la década del 80, donde todas estas cosas que llaman la atención ya ocurrían en estas décadas, por lo cual una situación, análisis lógico indica que en principio hay monitoreo, porque no hay incidencias de agresión y con estos desarrollos de alta tecnología. Así que entendemos que hay evaluaciones, supuestamente. Andrea, vos hablaste que empezaron con todo esto con un evento que tuvo tu mamá hace unos años. ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, mi padre era petrolero y nosotros vivíamos en Caleta Olivia. Yo era muy chica, no recuerdo casi nada, pero sí marcó mucho a mi madre, como a mucha gente de ahí de Caleta Olivia. A plena luz del día, sobre la casa de mi familia, apareció un ovni con un tamaño de 30 a 40 metros de diámetro, como una moneda. Después de varios minutos despidió de su panza 5 objetos de la misma forma, pero más pequeños. Se formaron en B y después marcharon atravesando la Avenida Independencia para perderse en la costa atlántica. Ese evento fue el 18 de agosto de 1968 y no solo fue observado por mi familia, todos los vecinos, sino muchas comunidades y ciudades de la costa de la Patagonia, porque incluso está muy documentado periodísticamente. Hubo observación de radares de este mismo evento. Eso marcó mucho a mi madre, que se dedicó, como todo, a que vivió una experiencia, a leer, a ver conferencias, después se adentró de lleno en la investigación. Yo recuerdo que me contaron, porque en ese momento no había nacido, pero mi mamá me contó que en los 80, no recuerdo ahora bien qué año, se vio en el cielo una luz brillante que se vio por horas y que se vio de capital, se vio de provincia y salió por todos lados. Incluso salía en la televisión que decían que es ese objeto que se veía brillante y quieto en el cielo, que después salieron a decir que era un globo meteorológico, pero bueno, nunca caía, estaba como quieto. Correcto, sí, eso fue el 17 de agosto del 85, lo que vos contás. Mirá. Que fue muy observado por muchas ciudades, en muchos lugares, y de hecho es cierto, el comunicado que mencionás fue un comunicado que emitió la Fuerza Aérea Argentina, que hizo consultas a través, en ese momento estaba la CONAE, que pidió información a las agencias espaciales, y de la agencia francesa le respondieron que se trató de un globo meteorológico. ¿Y por qué, Andrea, se oculta esta información? ¿Para no generar pánico en la población? ¿Por qué esta información o está clasificada en los gobiernos? Bueno, es una pregunta que tiene, y esto en mi opinión, ¿no? Es una pregunta que tiene respuesta en relación al lugar en el país que la hagas. En Estados Unidos hay una cuestión de seguridad aérea que ahora se está desplomando y por eso están revelando tanto los organismos oficiales. De hecho, hace pocos días la NASA salió a reconocer que tiene un equipo de científicos que estudia, ellos no lo llaman ovnis ni UFO, sino UAP, que es Unidentified Aerial Phenomenon, la traducción es fenómeno aéreo no identificado, porque en realidad hace ya más de 20 años la exploración espacial en gran parte del mundo la desarrollan contratistas privados, como Elon Musk, el famoso de los satélites Starlink, el empresario espacial Robert Bigelow, o el ruso Yuri Milner. Toda esa gente es la que está haciendo las operaciones y las misiones espaciales, y son los que están divulgando la presencia y los registros de estos eventos extraordinarios, y bueno, eso ha acelerado la desclasificación. En nuestros países del sur la cosa es distinta.
acá tenemos muchas debilidades en lo que es la seguridad del tránsito aéreo en principio. Entonces yo particularmente fui presidenta del CEFOR y me reuní con cada uno de los últimos ministros de Defensa. Nosotros tuvimos, para que tengan una idea, un ejemplo, en junio del 2020, en plena pandemia, sin tránsito aéreo porque estaba vedado las operaciones aéreas, en Neuquén, un avistamiento de 45 minutos sobre la vertical del aeropuerto, denunciado por el jefe de control de tránsito aéreo de la Torre de Neuquén y el jefe del aeródromo, no pudieron explicar qué hacía ahí, entonces no tenemos protocolos de seguridad aérea. Una de las situaciones que requiere ante un tránsito que no responde a las comunicaciones es una serie de pasos que nosotros no podemos garantizar porque tenemos debilidad en muchos aspectos que hoy no vienen al caso, pero lo que sí es cierto que es mejor no reconocer eventos, y esto pasa, entonces la gente no denuncia que está en las funciones que lo vinculan a las jurisdicciones aéreas, y eso queda mejor porque no obliga a nadie a decir nada y es un problema. Cuando aparecemos organizaciones civiles como CEFORA, que empieza a accionar con herramientas que el mismo Estado genera, bueno, ahí empieza a asomar la información, porque la ley de acceso a la información pública, que es muy novedosa todavía en Argentina, que es la 27275, requiere que las autoridades sí o sí tienen que dar respuestas a los requerimientos de la sociedad, y eso es lo que está pasando. Andrea, ¿hay estadísticas de si hay más lugares, más países que tienen más avistamientos que otros, o es indistinto? Bueno, es una pregunta difícil, a ver si puedo contestártela. ¿Hay mayor nivel de denuncia? Sí. ¿En dónde? En países de Sudamérica. La casuística sudamericana es realmente abrumadora en relación a Estados Unidos, y ni que hablar en Europa. En Europa es muy baja el nivel de denuncia. La diferencia es que en los países sudamericanos hay mucha gente que se dedica o a la investigación, me refiero a gente del campo civil, ¿no? Muchos investigadores, difusores, comunicadores del misterio, y eso hace de que se genere mayor repercusión a la hora de manejar los contenidos, la información. Entonces, ¿eso quiere decir que ese caso que se está informando es veraz? Bueno, ahí empieza otra historia. Estadísticamente lo que sí te puedo responder es que hay mayor nivel de denuncia en Sudamérica, pero cuando uno entra a aplicar filtros en las investigaciones, de ese nivel de denuncia exacerbado estamos en la variable histórica que es global, que es entre el 7 y el 10% de los casos, según el tipo de denuncia, no pueden ser explicados por ningún atributo de la ciencia. Y eso es lo que concentra mayor interés, por ejemplo, en equipos como el nuestro. Nosotros investigamos casos asociados donde el testigo ve el fenómeno y ese fenómeno deja evidencia física que nosotros podamos trabajar con los laboratorios, las universidades y poder obtener respuestas. La mayor cantidad de denuncias vienen concentradas en fotografías que la gente ni siquiera ve porque son azarosas, y básicamente ahí no se puede hacer ningún diagnóstico porque no hay elementos analizables. Y esta es una pregunta que te hago como investigadora para saber cuál es la opinión, ¿no? Porque la verdad que no tenemos muchas chances de hablar con investigadores generalmente. Y lo que sí, uno ha visto películas, ha visto documentales y demás, de lo que sucedió el 2 de julio de 1947 en Nueva México, en Estados Unidos. Te hablo de el caso Roswell. ¿Esto es verídico? ¿Es mentira? ¿Es una bomba de humo? No, el caso Roswell fue verídico, y no solo fue el suceso del 2 de julio, sino que hubo un segundo evento el 3 de julio y un tercer evento el 6 de julio. Y esto, si bien al principio, cuando asoma la denuncia del ranchero que hace que intervenga la base aérea de Roswell, hay un capitán, Jesse Marcel, es el que da con la primera vista del evento aéreo del 2 de julio, él recupera incluso elementos metálicos que antes de llevarlos a la base los comparte con su familia, su hijo, que tenía 7 años en ese momento, después incluso fue capitán de la Fuerza Aérea Americana, y su nieto actualmente, que es el que lleva adelante la divulgación del caso, es ingeniero aeroespacial en NASA, por lo cual mucho de lo que se cuenta del caso Roswell es totalmente veraz.
mucho de lo que se muestra del caso Roswell es totalmente no veraz, como la famosa autopsia que se acordarán, allá en 1995, que acá lo tuvo a Chiche Helblum como protagonista mostrando, bueno, ahí esa autopsia lo que hizo fue perturbar mucho la veracidad del caso, porque en realidad Ray Santilli, que fue el productor que llevó adelante esa producción, la daba como veraz, que estaba mostrando rollos recuperados de la autopsia del ser recuperado en Roswell, que supuestamente, y esto es lo que cuentan las fuentes oficiales, que el accidente de ese 2 de julio encontró 4 cuerpos, de los cuales uno solo estaba con vida. Entonces, el concepto de la autopsia ya nace de la época, a través de Jesse Marcel, y lo que hace el productor Ray Santilli es reproducir unas cintas como viejas, y decir que eran de ese archivo recuperado de las autopsias reales, cosa, después lo negó, por supuesto, y dijo que era una recreación. Ahora, hace exactamente 2 años, en el 2020, un ciudadano americano, vía la ley FOIA, que es de acceso a la información pública en Estados Unidos, solicitó la desclasificación del recupero de materiales de un evento aéreo, de un accidente aéreo del 2 de julio de 1947, y el Pentágono, en esta nueva mirada de apertura, desclasificó esos documentos, y no solo eso, sino que le suministra a este ciudadano todos los aspectos de estudios técnicos respecto a estos materiales, que coinciden con lo que denunció en el 47 Jesse Marcel, que hablaba puntualmente el efecto memoria de uno de esos materiales, que lo doblaban y solo volvía a su estado natural, que es lo que se manifiesta en este documento desclasificado, por lo cual el caso, todos los estudiosos que nos merecen la mejor confianza lo dan por válido, pero mucho de lo que vemos no es cierto. Bien, a ver, entonces ahora el 9, 10 y 11 en el Cine Teatro Victoria se va a realizar este Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos Paranormales, donde seguramente habrá algunas charlas, así como todas estas dudas que tenemos al respecto de un fenómeno que nos genera muchísima curiosidad, algunos incredulidad, pero no es un fenómeno que resulte indiferente. No, por supuesto. Así que... Bueno, nos daremos una vuelta. Si andan por Victoria, ya saben por dónde pueden pasar, porque está este museo y, bueno, la cantidad también de actividades que allí se realizan investigando sobre este tema. Y por último, Andrea, ¿hay alguna época del año donde hay más avistajes o se denuncian más fenómenos de este tipo? ¿Cómo estamos en este momento también? En una época más activa. Mira, estamos hace 3 meses con una oleada en general en el país y en América del Sur, y acá en Victoria no escapó, y realmente es muy interesante porque está cada vez más cerca la posibilidad de acceder a laboratorios para los estudios, y puntualmente acá en Victoria estamos con unos eventos sobre la Laguna del Pescado súper importantes, así que bueno, también esperamos que la gente pueda tener una vivencia en cercanía. Lo interesante es que además este festival nos va a permitir mostrarle a la gente lo que es de lo que no es, y vamos a tener actividades de campo que van a poder ver el cielo. Todo es libre y gratuito, esto es bueno, que lo sepan. Todo es libre, y un poco lo que nos comprometió a involucrarnos en el mundo del cine, la comunicación. Nosotros hacemos producciones con History Channel, que es auspiciante del evento, y que nos permite mostrar ahora la diferencia entre las producciones del misterio que generan desde la ficción y la posibilidad ahora nosotros como investigadores de mostrar producciones audiovisuales con las investigaciones, para que la gente tenga una mirada más profunda del fenómeno, que en definitiva es nuestro objetivo. Andrea, interesantísimo, ahí queda hecha la invitación, te mandamos un abrazo y seguramente volveremos a charlar en otra oportunidad. Un placer enorme, gracias por esta posibilidad y bueno, quedo a disposición cuando lo requieran. Un abrazo, Hablábamos con Andrea Pérez Simondini, es una de las organizadoras de este festival. Ay, me dio ganas. Me dejó con más incógnitas. De tener un encuentro... ¿Del tercer tipo? ¿Cercano? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.